Saludos amigos de Teleo RD. Ustedes me conocen como el numerólogo y ciertamente la numerología se relaciona bastante con los hechos y acontecimientos que la vida nos presenta. Es decir, la vida nos va a presentar un panorama distinto en cada una de las oportunidades. Y como un propulsor de relaciones numerológicas, ahora que se habla de un conflicto bélico de Estados Unidos e Irán, la nueva generación no conoce lo que nuestros ancestros, nuestros antepasados vivieron. Y ahora muchos hablan de Tercera Guerra Mundial, pero hay que ver qué puede originar una guerra mundial. Si nosotros nos remontamos hacia 1914, Primera Guerra Mundial, entonces vamos a entender qué originó en ese momento el mundo bajo pandemias, epidemias, enfermedades, debilidades y crisis. Pues vimos a Gran Bretaña, Francia, Rusia, que se debatían poderes y que fueron afectándose. En gran parte esto beneficiaba a países como el nuestro, que podían suplir lo que esos países posteriormente demandaban. Y realmente esto costó la vida de muchas personas. Probablemente cálculos que en ese momento no estaban disponibles porque no existían las características como en la actualidad. Es decir, no existían los mecanismos para poder medir lo que ahora nosotros podemos hacer. Sin embargo, después de esa Primera Guerra Mundial, ya se hablaba de que había que evitar a toda costa la posibilidad de una Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 20 años después, estamos hablando de que 1939 ya iniciaba la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la Segunda Guerra Mundial viene por otra situación totalmente distinta. Es cuando los nazis, cuando Hitler invade a Polonia. Entonces, ese poder de Hitler, o esa boca de Hitler, porque era más boca, pero también tenía el poder de los alemanes y tenía pues un poder bélico extraordinario. Terminado eso, 1945, ya todo ese tiempo transcurrido, es ahora cuando más cerca la gente habla de una Tercera Guerra Mundial. La desaparición física del poderoso y temido general que Soleiman pues fue eliminado, jefe de las fuerzas élites Quds, es decir, el hombre más estratégico de Irán para tomar acciones en represalia, porque es que lo de Irán con Estados Unidos no es un asunto de ahora. Hay que recordar 1988, cuando el vuelo 655 fue derribado por la Marina de Estados Unidos, supuestamente en una confusión. 290 muertos en esa oportunidad y no hubo guerra mundial. La diferencia es la magnitud de las personas que mueren en un momento determinado. El orgullo, lo que eso llena de orgullo, porque para Irán fue una bofetada, es como cuando te dan y tu orgullo sale. Cuando hay un pleito, usted dice se mataron por 5 pesos y no fue por 5 pesos, sino porque esa persona dijo la gran puta, desgraciado, azaroso, maldito, perro, ladronazo, delincuente, tecato. Sí, lo que trajo como consecuencia, no por los 5 pesos. Y en esta oportunidad,
no es porque Estados Unidos haya atacado a Irán, sino por quien atacó a Estados Unidos en esta oportunidad. Porque en ese momento a Estados Unidos esa situación le costó 131 millones de dólares de indemnización para los familiares de las víctimas, porque era un avión de pasajeros de Irán Air y fue confundido supuestamente con un avión de guerra, con un F-14 en el Golfo Pérsico. Entonces, todo esto realmente se da el caso de 1978, cuando se derribó un avión no tripulado en el Golfo Pérsico. También, pues, ustedes saben que se ha dicho que Estados Unidos estaría en opción de atacar a Dubái e Israel si Irán no cede en sus ataques. Pero Irán recientemente hizo ataques, aunque no se logró muertes. Pero eso para Estados Unidos es una agresión. Estamos hablando de dos potencias en orgullo. ¿Qué tiene que ver Irán con esto? Sencillamente Irán posee el petróleo que Estados Unidos e Irán quieren, aunque ya Donald Trump dice que no le interesa ese petróleo, que él no ha originado guerra, pero que tampoco se va a quedar de manos cruzadas. Mientras Estados Unidos tiene puntos identificados para el ataque, también Irán dice que tiene 13 puntos identificados para el ataque. Hay un asunto de orgullo, de vanidad, hay un asunto de alto riesgo, de alto peligro, donde, repito, nosotros podemos ver cierto grado de inseguridad porque en cierta medida esto va a afectar los precios de los combustibles. Vamos a ver cómo aumentan los combustibles por esta situación, que a Estados Unidos no le preocupa, pero a nosotros sí, porque nosotros no tenemos reservas de petróleo, ni producimos petróleo, no somos un país petrolero. Entonces, nos va a afectar en consecuencia. Al aumentar el combustible, aumenta la canasta familiar, aumentan los precios de los productos de primera necesidad. La guerra de nosotros será de crisis, de falta de producción. No es que un misil, nosotros no vamos a entrar en guerra. Estados Unidos va a proteger todos los ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo, y ellos tienen con qué, porque son cientos de millones de dólares destinados a operativos de guerra y de seguridad de la integridad de Estados Unidos. Fuera de eso, usted debe entender también que si usted tiene un familiar en la ciudad de Nueva York, usted tiene un familiar en Pensilvania, no significa que será atacado el edificio donde viven, porque los puntos estratégicos son los puntos de orgullo. Cómo se atacaron las Torres Gemelas, cómo decir que en Santiago nos ataquen el monumento y lo derriben. Entonces nos están tumbando el orgullo. Que derriben la Basílica de Higüey, que derriben un monumento de una ciudad o una zona donde hay un movimiento económico y de público en sentido general. En conclusión, hay que seguir las informaciones, pero no podemos exacerbar, no podemos magnificar la magnitud de estos conflictos en este momento, que si bien es cierto, es alto peligro para Estados Unidos, que tiene que emplearse a fondo, no solamente en proteger la integridad de sus ciudadanos, sino en entender que Irán no está pensando en hoy y mañana, sino ellos van a actuar cuando Estados Unidos esté más descuidado. Lo van a dejar respirar, lo van a dejar caminar y lo van a atacar cuando ellos estén dormidos, o por lo menos cuando estén cabeceándose, y ahí le va a llegar pues una situación, repito, de represalia, de orgullo. Me diste, te devuelvo, y te di por donde más te duele. Sigan Teleo RD. En cualquier momento, en cualquier oportunidad, usted va a conocer más de esta situación y de otras importantes informaciones. Usted no tiene que leer, nosotros leemos por ustedes.